hablar con Justo sobre la contingencia nacional, a saludar a un amigo y eso. ¿Qué estás haciendo en Austin? Cuido a mi hijo mientras mi mujer estudia un doctorado y hago clases de arte y globalización ¿A dónde? en el College of Fine Arts de la Universidad de Texas en Austin. Hago un curso a estudiantes de distintas carreras, es un curso introductorio, formativo. Y estoy escribiendo, terminando un libro de poemas que se llama Observar a los pájaros, y estoy trabajando en un proyecto de investigación sobre el uso del cielo en el arte contemporáneo. Pequeña observación. Hay un maravilloso texto de Hubert Damisch, ¿Ya? que murió, que se llama Teoría de las nubes. Todavía no es. Théorie des nuages, porque creo que no está traducido. Y es el estudio de las nubes en la pintura italiana del 480. Después tienes Ruskin. Ruskin, sí. Ruskin. Los ingleses, Y después tienes a Dithborn, sí. que usa a Ruskin para dividir. Terminamos siempre en Dithborn. No. Para mí. De hecho, yo le conté a él cuando... No, para mí Dithborn es como los fenicios. Sí, siempre hay que pasar por los fenicios. Es premonitorio. Claro, no, y al final es lo único que sabes, entonces cuando te hacen una pregunta que no cuya respuesta tú no sabes, tú te las arreglas para responder finalmente a través de lo único que sabes. Sí. Mira, lo que yo encontré son varias cosas. Uno es que en la Getty, fui a la Getty a Los Ángeles y encontré un archivo de un futurista que se llama Fedel Azari, que hizo el libro, el The Bold Book, con De Pero, uno de los primeros libros objeto que está anillado con 2 tornillos, que se llama The Bold Book. Ahí están los originales. Bueno, hay una de las 140 copias que hay. Hay un emprendimiento ahora en internet que lo quieren reeditar. Y Azari era piloto, era abogado, se mató a los 31, 32 años, se suicidó. Y la Getty tiene 4 álbumes de fotos de él. ¿Qué es lo que descubrí? Porque además descubrí que toda la referencia que tenía la Getty de las fotos estaban mal hechas, porque lo confundían con De Annunzio. Él es el fundador de la aviación civil italiana y tiene fotos que son dateadas entre el año 14 y el 24, en que lanzaba panfletos en ciudades italianas. Por eso llegué a esto. Por eso llegaste ahí, claro. Porque en el fondo, una de las tesis más importantes es que lo que yo hago con Casagrande, lo que hizo el CADA, lo que hacen otras personas entre los 50 y los 60 del uso del avión con fines estéticos, es replicar una práctica futurista de principios del siglo XX. Entonces, lo que he encontrado que es bien interesante, porque Azari hacía el teatro aéreo futurista, que eran piruetas en el aire, pero hizo los manifiestos del teatro aéreo. Y tenía esta práctica que finalmente era su suerte como de emprendimiento. Porque lo que no está claro, que es lo que no podía encontrar, es qué es lo que decían estos panfletos. Y al parecer es publicidad. Es publicidad en Torino, en Milán, en Génova, ¿cómo se llama? Creo que en Roma también lo hizo. Y él lo tiene registrado. Entonces estoy trabajando con este proyecto de que tiene básicamente 3 partes. Una son las escrituras del cielo. Descubrí otra cosa. La empresa que escribió La Vida Nueva en Nueva York es la misma que ha hecho todas las escrituras en el cielo en Estados Unidos desde los años 60. Es el emprendimiento de un piloto que patentó la técnica de escribir tipeando en el cielo con puntitos. Por eso a mí Zurita en Nueva York me dijo que había sido muy fácil hacerlo, porque esta empresa es experta. Y es la misma que hizo los poemas de David Antin en California 4 años después de Zurita.
Entonces tengo una línea que tiene que ver con las escrituras del cielo y este contexto histórico, que va de Zurita a los land artists también. O sea, es básicamente un ensayo más que un estudio científico. ¿Cachai? Ah, genial. O sea, es un ensayo que va recorriendo por estas escrituras en el cielo. Luego es la importancia de la vista aérea. He estado leyendo harto a Smithson de cómo, ponte tú, el Spiral Getty y muchas de las obras de los land artists estaban pensadas en 3 dimensiones. O sea, la vista aérea no es una choreza, sino que es parte de la obra. Y Smithson tiene textos, por ejemplo, de hecho tiene uno que es el registro de The Broken Cycle, que es otra, y él detalla, o sea, bosqueja cómo se tiene que grabar desde un avión la obra. O sea, es parte del trabajo. Entonces, en el fondo tengo una primera parte que tiene que ver con las escrituras y la vista aérea, en donde estarían los futuristas con los land artists, con Zurita entre medio. Obviamente que el viaje de Zurita desde la vida nueva, o sea, desde la tortura, escribir en Nueva York y terminar con el ni pena ni miedo, es también un recorrido que lo permite, según mi análisis, el cielo. Y el desierto como inversión. Exactamente. Exacto. Exactamente. Y esa sería una gran primera parte. Y la segunda parte es esta idea de la ascensión y el lanzamiento de objetos inusuales. Entonces ahí entra Jarre con el tema de los globitos, Otto, hay no recuerdo ahora el apellido, un alemán que él habla sobre el sky art, pero su sky art son básicamente objetos que se suspenden en el aire. Ya. Muy de la onda de los 70, que lo ocupó para algunos Juegos Olímpicos. Y de hecho, curiosamente, a través de este trabajo, él termina dirigiendo un centro en MIT, por esta idea de tecnología, arte y ciencia. Ese sería como el discurso por ese lado. Entre medio está el asunto de la distribución de panfletos a las poblaciones siempre, durante la guerra, la primera guerra, siempre, luego la segunda, y es que en la miniserie de documentales sobre Vietnam aparece de nuevo, pero desde helicópteros. Claro, la estrategia psicológica de la guerra psicológica. La guerra psicológica. No, y de hecho hay fotos que son súper... Veo que yo la he ocupado haciendo clases, que yo muestro la foto de un niño en una playa en Beirut, y muestro la foto de un croata recibiendo un poema en Dubrovnik. La diferencia es que una es un poema y la otra es un panfleto de la Fuerza Aérea Israel anunciando que iba a bombardear Beirut. Pero el gesto es el mismo. ¿Cachai? Entonces, pero el contexto es completamente opuesto y diferente. Entonces, ahora sí, ¿sabes qué? Súper buena pregunta, porque me interesa mucho rescatar escenas paralelas que no necesariamente están en lo artístico, pero dialogan con él. De hecho, hay un rumor que yo todavía no lo he podido confirmar, yo creo que no es verdad, es que en la Resistencia francesa se lanzaron poemas, el poema La Liberté de Paul Eluard, ¿sí?, sobre los alemanes, pero al parecer no es eso, es distribución de stencil, de póster, de Paul Eluard. Bueno, y hay una referencia, creo, en Chile, el año 38, en la Alameda, que también se lanzaron cosas en el aire. Se dice también que Huidobro lo hizo. Huidobro lo hizo. Claro. Creo que Farideh Serán lo documenta en la guerrilla literaria. Perfecto. Creo que ahí aparece. Claro. Y escenas. Escenas, ponte tú, que yo creo que es escenas que me van a acompañar en este diálogo a través de... No sé si será verdad que en el fondo Pablo de Roca en esa polémica ponía toda su plata, publicaba cuestiones que le debe haber salido muy caro para él y todo, y de repente aparecía Huidobro y les respondía lanzándole en avión, o sea, ya el pitú, o sea, una cosa así como de clase, sí, y con un rencor oculto. No sé si es tan efectivo lo que te digo, pero me parece verosímil como uno trabaja en eso. Y yo creo de que eso... También ese gesto, da lo mismo si fue verdad, pero es interesante que está en el relato, porque, por ejemplo, también está lo de la lectura que uno puede hacer de Estrella Distante, de Bolaño,
que tiene esta escena que es una ironía zurita. Obviamente, siempre lo he dicho, y tú sabes que me miran con horror, como diciendo, Pero ahí ya está- te estás metiendo. Yo creo que es la mejor ironía zurita, la más elaborada, es muy bonito eso. Sí, entonces lo de Bolaño, porque el personaje en este El instante personaje. es un fascista. Exacto. Es un fascista que escribe. Entonces, está todo Acuérdate esto que también- Zurita estaba escribiendo Purgatorio, él hablaba de Mein Kampf. Exacto. Dice que ese sería su último libro, Mein Kampf. Mi lucha. O sea, sabemos lo que significa el valor de la inversión de la Sí. palabra, Y el yo creo que hay un lenguaje. error, porque por ejemplo Raúl me dijo por mail, y de hecho lo tienen en algunas entrevistas, que le critican esta idea de la monumentalidad. Pero yo creo que Ya. no es así. Yo creo que hay una idea de esta imagen elitista del mundo. Yo tengo un avión y puedo escribir. Ujú. De hecho, es por eso que el cielo se ha regulado tanto. De hecho, las primeras regulaciones, porque si no sería re fácil. O sea, tú tenés plata y escribís Coca-Cola, y eso se hizo, y ahora todo está regulado, eso ya no se puede hacer. O sea, yo creo que está esta idea de la mirada elitista del mundo, pero yo creo que no, yo creo que estas obras son realmente... Pero ¿quién emite esa? O sea, la palabra elitismo ya me parece de una estupidez. Es la crítica que le han hecho a Zurita. Y que, ¿Quién es? No sé, pero él No, lo comenta, pero me han eso dicho ya- que soy un egocéntrico. No, pero Pero eso estos él lo o sea, son inventa para monumentos. poder. No. Son monumentos... Crítica documentada. ¿Quién lo ha dicho? Entonces, a mí yo Sí. ahora empirismo. A ver, ¿quién lo ha dicho y cuándo? Sí, Eso es lo sí. único que me importa seguir. Porque es interesante que él lo dice, cuándo, en qué contexto. Es interesante que lo haya dicho. Pero por otro lado también es muy interesante cuando uno usa la fórmula y el CADA era muy proclive a eso. Me han dicho que, mentira, es un recurso retórico. ¿Mm? Cada vez que yo lo hago en mi blog digo, me han dicho que aquel columna, Sí. me acuerdo de Bueno. estos incidentes porque en el fondo ellos instalaban los términos de un debate en el cual nadie los pescaba mucho tampoco, ni a nadie le interesaba mucho lo que dijeran sobre eso. Pero cuando tú me hablas de ególatra, megalómano o Monumental, elitista, claro. monumental, creo que corresponden a los fantasmas propios de ellos. Sí. A mí Yo me creo- parece que si no es monumental no es posible. Y además utilizar la metáfora, el traslado del avión a la lapicera, o sea, es un poco evidente, me parece un poco obvio ya. Y yo creo que eso es una muy... Bueno, ese es todo el pie de que se justifica de por qué yo lo estoy haciendo, porque yo no creo... Te voy a no creo- documentar, o sea, de hecho, hay un autor de apellido Sorós, que es un chileno, que él habla de esta idea de que el cielo se transforma en una página que el autor escribe. Yo creo que esa es una lectura... ¿En qué año? 2001, 2011. Ya, no, pero no importa. Pero creo que Zurita- son lecturas Zurita- bidimensionales del sí, trabajo. no. Yo creo que Zurita, hay en un el tema año- con el volumen y con el uso del cielo como un espacio para pensar de otra forma. Zurita lo dice en un encuentro, lo tengo documentado en mis diarios de trabajo, en un encuentro que hubo en el CPU, Ya. Corporación de Promoción Universitaria, vinculada obviamente a la democracia cristiana, durante la dictadura, un encuentro literario, en el cual había, imagínate, estaba José Donoso, Rosasco, Enrique Lin, Parra. Y hubo un incidente, Zurita, y hubo un incidente maravilloso en el cual José Donoso dice que escribe poesía en el fondo así como por diversión. No es la palabra exacta que usó, pero habló de manera despectiva. Sí, hice un libro de poesía. Y Rosasco le ha bajado la indignación por cómo este tipo rebajaba el género, ¿me entiendes? Ya. Pero, ¿por qué te menciono esto? Porque creo que fue en esa ocasión en que Raúl hace una intervención en la cual lo que más a mí me queda, me impresionó mucho por la exactitud de su propósito. Independiente esté de acuerdo con él o no, me da lo mismo. Pero yo encuentro que la exactitud de su propósito era la siguiente. Dice, en algún momento
de la historia siempre, no es la frase literal, así pero el sentido que en algún momento siempre los pueblos, cuando están oprimidos, cuando están agobiados, cuando están... levantan, y lo dice muy bonito, dice, levantan la cabeza y miran hacia los cielos, esperando... Buscando las señas de su destino. Buscando las señas de su destino. Buscando las señas de su destino. ¿De dónde lo sacaste ese? Es Surito. Entonces no estoy mal. No estoy mal. O sea, me parece que la expansión un poco chamánica de Raúl en ese sentido está fundamentada ahí, porque él sería el medium que escribiría aquello que el pueblo de Chile espera que sea escrito. Por eso siempre sostuve que cuando la política de izquierda falla y patéticamente fracasa, siempre recurre al mito. Y en este caso, la poesía. Sí. Recurrió a Neruda, recurrió a Zurita. ¿Ah? Y esto nadie... para escribir... No, pero eso ya es en el terreno de la infraestructura. Sí. Pero y que corresponde también, sí. Que corresponde, en el sentido que es en el norte de Chile donde están los principales embalses. Claro. Ahora, lo que yo encuentro que es interesante, que es lo que me ha obsesionado a mí, es que el cielo no es un lienzo en 2 dimensiones que se pinta, sino que el autor está pensando en 3 dimensiones. El cielo le agrega algo al trabajo que no lo tiene la página. Y eso no es para pensar que el cielo es una página. Porque bueno, y esto viene también con algo que he aprendido haciendo clases en Estados Unidos, bueno, y de que tiene que ver también con todo con todo lo que uno hace, que es que la obra, cualquiera sea, es un sistema de pensamiento. Sí. Y ahí estaría en el fondo lo que yo trato de hacer en clase, que es que el arte, la creación, no es un medio de expresión, que sería el discurso de la educación artística. No, horror. Sino que es un sistema de pensamiento, entonces tú puedes acceder a la mentalidad gringa. Pensamiento objetualizado. Claro. Se me fue lo que te iba a decir. Bueno, ya me... Bueno, entonces como para irte contando, el libro termina con un epílogo, con qué es lo que pasa hoy, a nivel contemporáneo. Y en el fondo tiene que ver con este cielo más paranoico. Por ejemplo, hay un autor gringo que es geógrafo, un artista visual, de apellido Paglen, que él con una red de astrónomos amateur de Estados Unidos registró el paso de satélites no registrados en el cielo de Estados Unidos, por ejemplo. Y ahora va a ser una obra que sería la primera obra que se pondría en la estratosfera, que es una suerte de nube plateada, como estas esculturas del inglés, que está en Chicago, ¿cómo se llama? El Anish Kapoor, pero flotando en órbita. Entonces, está con toda esta idea del cielo y obviamente estos materiales invisibles, como sería el aire, la atmósfera, el viento, que son materiales geopolíticos. Pero lo que te iba que son instrumentos de guerra y lo que te iba a observar en el fondo es que el cielo es material. Es material. Ya desde, por ejemplo, pienso en la errónea teoría corpuscular de Descartes. Claro. Pero o sea, pienso en el clima, en una niebla, en la nieve, en una nube, están sobrecargadas. Claro. Entonces todo es corpuscular, ondulatorio, corpuscular. Finalmente es materia. Es materia. A mí me fascinó cuando un profesor de física en el colegio, era un cura italiano, dijo que la luz tenía peso. Y que habían unos balanzas, bueno, pero eso, yo creo que hay que tenerlo, en cuenta, sí. Claro. Y que finalmente estos trabajos fluctúan un poco en ese antagonismo, ¿cierto? Son oxímoron, o sea, son la dureza última, o sea, tú le infectas el medio ambiente al otro, como se ocupó en la Primera Guerra Mundial,
en el fondo envenenarle. Ujú. Y al mismo tiempo está toda esta cosa efímera que se escapa y que es difícil de asir. Eso sería lo que estoy Está buena la cuestión del veneno, porque Sí. implica gasear Claro, claro. esta materialidad. Sí, po. Eh, y ahí, no sé, uno se puede poner más cool y hablar del cambio climático y de la lluvia ácida, pero ya eso son otras cosas. Claro. El tema Y la lluvia ecológico, negra, claro. claro. Bueno, de Black Rain, que es la lluvia que viene después de la bomba atómica y que marca a la gente. Claro. Y todo esto nace de lo que he hecho en los últimos años, pues con Casagrande. Ah. Todo es un descubrimiento, una mezcla de lectura y práctica, un poco las dos cosas. Lo que a mí me interesa es sacarlo de lo local. Creo de que el trabajo que nosotros hicimos, lo que hizo el CADA, lo que podría haber hecho Huidobro, Zurita, lo que comenta Bolaño, son cuestiones que pasan a nivel global y pasaron en Estados Unidos, en Europa, y esa tradición me parece que es importante nombrarla. ¿Cachai? Eso es lo que a mí hoy día es lo que me interesa. Además de que uno podría hablar de cosas locales, de lo chileno, lo poético, que somos un país que está preso entre la montaña y el mar y la única manera de salir es volando. Está el Teniente Bello, hay miles de lecturas en el fondo cosmológicas nuestras que tienen que ver con nuestro aislamiento geográfico, que responde un poco a la forma en que somos, ¿cierto? Pero creo de que hay algo que está más allá de lo chileno, ¿cachai? Bueno, que es obvio. Y eso, necesito tiempo, pero nos vamos a Austin y espero darle harto a ese trabajo. Hice un fondar de formación de alguna manera con eso, que me permitió reordenar este material. Sobre todo lo de Azarí, que yo creo que sería lo más novedoso en términos de estudio archivístico. Es más, te voy a contar una anécdota que es divertida, que hay una foto que está catalogada sin autor y que yo creo que tiene que ver con lo de Prost en París, la belleza de ver bombardear París con Zeppelins. La idea esta como del firework. Esa escena está en el tiempo. ¿Cachai? Y hay una foto de un bombardeo nocturno a París. Y yo encontré en el registro en la Getty que está dentro del material de Azarí. O sea, esa foto al parecer es de él. De un bombardeo a París nocturno desde el cielo. Y ese tipo de cosas en las que he estado... En la guerra del 14. En la guerra del 14. De hecho, los futuristas todos pelearon en la guerra y eran pilotos de guerra. ¿Cachai? Y obviamente tenía que ver con el espíritu futurista de abrazar la guerra, ¿cierto? Lo bélico. Hay una anécdota, de hecho, Marinetti lanzó panfletos contra Venecia, desde la torre en la Plaza San Marco. Esa es la primera performance que uno encuentra y que está bien documentada en la historia del arte. Que él lanzó después de una salida del Teatro Lido, lanzó panfletos diciendo que Venecia iba a desaparecer por las máquinas. Y ese es el primer gesto, pero eso es de 1910. Pero Azarí ya estaba, ¿cachai?, piloteando y haciendo cosas. Y de hecho en este libro que hizo De Pero, el arquitecto, el The Bold Book, que es un libro sobre la obra de De Pero, hay una página en que él sale con Azarí abrazado en un avión y le dice, en el fondo, poesía a 5.000 metros de altura. O sea, ya hay un diálogo, y además que el editor del libro es Azarí. O sea, además de abogado y piloto, era tipógrafo, era diseñador. ¿Sí? Entonces, todas esas referencias... O sea, lo que quiero decir es que finalmente lo que hizo de alguna manera Casagrande y el CADA es un proyecto futurista. Tiene un elemento futurista muy importante.
desde el punto de vista, no sé, o sea, académico. Bueno, a mí eso no me... Sí, pero ninguno de ustedes es piloto. Ninguno de nosotros piloto. Además, ¿cachai? Y lo otro que es interesante, esta empresa, de hecho les escribí para preguntarles si ellos habían sido los que escribieron Mi Dios es No, Mi Dios es Gueto, Mi Dios es Carroña en Nueva York de Zurita. Y me dijeron que probablemente sí, porque ellos son los únicos que hacen eso. Y son los mismos que le escribieron a Yoko Ono el Happy Birthday John en Nueva York para el cumpleaños de John Lennon, un año antes de morir. Entonces en la misma época, ¿cachai? O sea, Zurita escribió un poema y Yoko Ono escribió un saludo a John Lennon, que no lo vio porque estaba durmiendo en su departamento, el edificio de Dakota. Así que en eso estoy. Cristóbal, ¿tú grabaste la acción de Carlos Lepe en el Festival de Poesía Sí. de la Fundación Neruda? Sí, te cuento. Nosotros, el colectivo Casa Grande, con la Fundación Neruda, organizamos lo que se llamó el Festival de Poesía 100%, que eso está correcto ahí en la web. Y tuvo 3 o 4 versiones en 3 o 4 años. Cada año era un país invitado diferente. ¿Cachai? Y creo que la última fue la del Lepe, pero no sé si esa fue la vez que invitamos a Estados Unidos. Con la embajada de Estados Unidos estaba Bush, me acuerdo. Estaba Bush, estaba todo el tema de las Torres Gemelas y nos invitaron a la casa del embajador, porque ahí vino la poeta Elizabeth Alexander, una poeta de color negra, que cuando Obama fue ungido presidente escribió un poema después. Y Obama restituyó una tradición que se había detenido desde la época de Kennedy, que cada vez que un presidente llegaba al poder había un poeta invitado a escribir algo. ¿Qué pasó? Cada uno de esos eventos, además de tener un país extranjero, nosotros invitábamos a un autor de otra disciplina a presentar a los poetas. ¿Ok? Y ese año invitamos a Lepe a ser el moderador. ¿Qué pasó? Fuimos a su casa, él dijo que sí, ¿ok? Y nos juntamos en la Fundación Neruda una semana antes de esto. ¿Y qué pasó? El proyecto tenía como condición es que el presentador se sentaba al centro de la mesa. ¿Y cuál era la información? Él tenía que presentar a los autores y agradecer a las instituciones, como siempre se hacen estas formalidades, y además agradecer a la Vega, porque en esos encuentros que eran en la Plaza Camilo Mori todos los jueves del mes de enero, de 7 a 9 de la noche, o sea, empezaba de día y terminaba de noche, se repartía fruta donada por la Vega. Y cuando Lepe supo eso, ahí se agregó la sandía. Entonces Lepe dijo, bueno, a mí me invitan a hacer esto, y agrega el tema de la poesía a Lin. Él dice, yo voy a hacerle un homenaje a Enrique Lin, y quiero que me pongan una sandía al centro. Entonces ahí fue esta conversación antes de la performance, en donde yo le pregunté por qué la sandía. Y Lepe no me dejó grabar. Lo poco que recuerdo es que hizo básicamente una clase sobre el lugar que tenía esta fruta en un poco la historia del arte. Habló de las naturalezas muertas, habló de Smythe, de las sandías en Chiloé, estos grandes aparatos. Habló de Neruda, la famosa pregunta de Neruda, ¿de qué ríe la sandía cuando la están asesinando? Las odas, lo nerudiano, y todo eso finalmente yo creo que lo integró para su trabajo. ¿Y cuál era la otra condición? Es que lo únicos que íbamos a saber que él iba a hacer una performance éramos nosotros. Entonces, los únicos que la registramos fuimos nosotros. Y él, en esa noche, presentaba
a la poeta Estela Díaz Barín, lo cual hubo todo un conflicto porque Estela Díaz Barín, ella quería cerrar, no que cerrara Lepe, porque ella me decía, ¿qué te creí, weón? Yo soy diva. Entonces hubo toda una pelea con la Estela Díaz Barín, que el que iba a cerrar era Lepe, porque Lepe iba a hacer una performance. Entonces ella, cuando entendió el contexto, accedió a hacer la última en leer, pero que ella no iba a cerrar el encuentro, que el encuentro lo iba a cerrar Lepe. Entonces Lepe llegó vestido de Armani, eso también fue parte del... Llegó con un maletín de cuero, en donde adentro venía con un palo y con unas varillas, porque él iba a romper la sandía y la iba a armar con estas varillas. Entonces, él hizo su presentación de los poetas leyeron, y al final los poetas se bajan del escenario y queda esta mesa con este mantel blanco pedido por Lepe con la sandía al medio. Entonces Lepe deja el micrófono a un lado de la sandía, saca de su maletín esta suerte de luma de madera y rompe la sandía. Rompe la sandía, queda él todo manchado y se la empieza a comer. Se come la sandía con la mano y cuando termina de comer, la arma con estas varillas de metal que trajo. Y de hecho nunca me voy a olvidar, me dijo, y yo voy a armar la sandía. ¿Y cómo lo vas a hacer? No te preocupes, tengo experiencia. Nunca me voy a olvidar que él sabe, porque si bien la sandía no se parte en muchos pedazos, él logró juntarla y la rearmó con estas varillas. Y de hecho sale en esta foto. Y cuando termina ese trabajo, se acuesta al lado de la sandía y duerme. Descansa. Y en ese descanso, con el micrófono al lado, dice este verso, que lo que tengo entendido es un verso de Enrique Lin. Y dice, soy el mal enamorado. Y ahí pasa un minuto, él se despierta, mete su palo en este morral de cuero, se levanta, queda la sandía ahí, todo manchado con el micrófono, y sale caminando hacia la fundación, y Joaquín Prieto, que era el que estaba grabando todo esto en primera fila, lo sigue, porque nosotros sabíamos, porque en la fundación por el otro lado lo estaba esperando un taxi para irse a su casa. Y ahí termina la performance, que es que nosotros lo seguimos, sube él, va para atrás, que hoy día creo que hay un anfiteatro ahí, y ahí estaba el taxi, estaba Francisco Torres, el director de la fundación, estábamos nosotros, y fue como, ¡buena Carlos! Nos dimos un abrazo, él se sube al taxi y se fue. Y yo nunca más lo vi.